El impresionismo es un movimiento pictórico francés que surge a finales del siglo XIX. Apareció como reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. Surge como la reacción contra el realismo y se expuso tanto en el terreno literario como en la pintura. Los impresionistas pretendían conseguir una representación de la realidad espontánea y directa, y para ello se centraron en la captación de los efectos que la luz natural producía sobre los objetos. Eligieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana. Los pintores impresionistas, al trabajar deprisa al aire libre, usaban la pintura tal y como salía del tubo, con dicha consistencia pastosa, y al finalizar, cubrían la tela unos pocos minutos con el fin de fijar dicha impresión. Algunos de los pintores impresionistas más conocidos son Edouard Manet. A pesar de que Manet nunca se definió a sí mismo como impresionista, su arte influyó notablemente en los maestros del impresionismo. Entre sus obras destaca El almuerzo en la hierba, en la que se incluye una mujer desnuda entre dos hombres vestidos de apariencia burguesa, almorzando en un paisaje campestre. La obra despertó el escándalo de la crítica, pero Manet reivindicó que se había inspirado en dos modelos del Museo del Louvre y el concierto campestre de Tiziano. Claude Monet, según la mayoría de los historiadores, es el máximo exponente del impresionismo. Intenta plasmar en el lienzo los efectos de los rayos del sol sobre todos los elementos del paisaje. El tema fundamental de su obra es la luz. Por ello, sus principales obras son El sol naciente, la obra que sirvió para calificar a los maestros impresionistas. Su carrera se organiza mediante series, es decir, un número indeterminado de lienzos que reflejan el mismo motivo a diferentes horas del día, pasando de una obra a otra, conforme se modifican las circunstancias solares o lumínicas. Se suceden así las conocidas series sobre la estación de Saint-Lazare, la Catedral de Rouen, Vistas del Támesis, Almiares de Jeno y Nenúfares. Edgar Degas. Él prefirió trabajar en su taller, desinteresándose por el estudio de la luz natural que tanto fascinó a los otros impresionistas. Él mismo reconocía: ningún arte es menos espontáneo que el mío. Lo que hago es resultado de la reflexión y del estudio de los grandes maestros, de la inspiración, la espontaneidad, el temperamento, no sé nada. Fue un gran observador del ser humano y especialmente de las mujeres, y tanto en sus retratos como en sus abundantes estudios de bailarinas, cultivó una objetividad absoluta, intentando atrapar las posturas más naturales y espontáneas de sus modelos. Auguste Renoir, uno de los más grandes artistas de su época. Renoir aplicó la visión impresionista a la figura humana y especialmente al desnudo femenino. En él le interesaba sobre todo los efectos de la luz sobre la piel. Realizó una serie de estudios de figuras desnudas conocidas como las grandes bañistas, destacando también el palco, el columpio y el moulin de la Galette. El postimpresionismo es un término aplicado a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Su nombre es gracias a un crítico inglés, Roger Fry, con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh, celebrada en Londres en 1910. El postimpresionismo es en realidad un conjunto de estilos como pueden ser el neoimpresionismo, el simbolismo, el puntillismo y el divisionismo. El postimpresionismo fue un movimiento de contestación a la obra de los pintores impresionistas. Aunque los postimpresionistas continuaron usando el color como los impresionistas, reaccionaron contra el deseo de reflejar lo fugaz. Presentaron una visión más subjetiva del mundo. Como ya hemos dicho, el postimpresionismo es un conjunto de estilos diferentes. Sin embargo, todos los pintores postimpresionistas tienen una serie de características comunes.
Todos están marcados e influidos por el impresionismo. De hecho, muchos de ellos participaron en este movimiento. Se sitúan en un periodo muy breve de tiempo, 26 años, desde 1886 hasta principios del siglo XX. Sus formas más exageradas y el uso del color, estructura y líneas preparan el terreno para los estilos que seguirían más adelante del siglo XX, como por ejemplo el cubismo. Los postimpresionistas continúan, al igual que los impresionistas, utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real. Pero por el contrario, intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Aunque los postimpresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado por los impresionistas, reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y pensaron una visión más objetiva del mundo. Postimpresionistas más representativos. Gauguin está impulsado por la necesidad de superar el impresionismo. Quiere sustituir la improvisación impresionista por la armonía de las líneas y colores. Su obra podría decirse que pertenece al simbolismo. Según los simbolistas, la pintura debe aspirar a crear una magia musical con sus líneas y colores. La obra de Paul Gauguin se caracteriza por grandes y decorativos planos de color arbitrario separados por líneas, que plasman su mundo interior y su gusto por lo primitivo y exótico. Durante una primera etapa en Bretaña, inició el sintetismo al plasmar en el cuadro de sus emociones mediante el color. Cristo amarillo, visión después del sermón. También se interesó por el eclosionismo de colores chillones. Más tarde vivió en Tahití, instalándose definitivamente en una de las islas marquesas donde murió. De esta época son sus óleos más conocidos como Área Aérea, El Mercado, Tres figuras tahitianas. Paul Cézanne es uno de los artistas postimpresionistas más destacado. Es un pintor de formación tradicional, por lo que tuvo una etapa impresionista, pero lo más decisivo de su obra lo realiza en esta etapa. En sus obras se preocupa por la construcción, la estructura y el armazón intelectual que transmite, lo que le lleva a ser precursor de las formas geométricas del cubismo y la abstracción. Se interesó por resaltar las cualidades materiales de la pintura, representando personas, bodegones o paisajes. Al igual que los impresionistas, el tema de la obra no tenía importancia. Quería penetrar en la esencia de las cosas más allá de las percepciones del hombre, a través de las formas geométricas de la esfera, el cilindro y el cono. Utiliza para definir sus figuras las formas puras, el cono, el cilindro, las esferas, etc., pero trazados sin compás ni regla. Una de sus obras más representativas son Jugadores de naipes, Los grandes bañistas, El muchacho con chaleco rojo, La montaña de San Victoria, Naturaleza muerta con melocotones. Toulouse-Lautrec prefirió captar el ambiente de los cabarets parisinos como el Moulin Rouge, dibujando el movimiento de las bailarinas. Está fuertemente influido por los grabados japoneses. Sus litografías se caracterizaban por los intensos contornos y los colores vigorosos y planos, con tonos como el azul y el violeta. Sus obras más representativas son El baño, Jane Avril con guantes, El salón de la calle de los molinos, Baile en el molino rojo, Retrato de Van Gogh, La danza mora, Retrato de Oscar Wilde. Vincent Van Gogh nació en los Países Bajos en el año de 1853 y murió en Auvers, Francia, en 1890. Su vida y su obra están estrechamente unidas. Es el mayor representante del postimpresionismo. Pintó 900 cuadros, 27 de ellos autorretratos y 1600 dibujos.